Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Para mí es un nuevo gusto que me doy hoy de poder moderar un panel con un invitado de lujo, un ex profesor, así que siempre es bueno escuchar a los que saben. Mi nombre es Martín Polo, soy estratega en jefe de Cohen Aliados Financieros. Un poco con Marina y equipo construimos este hub que nos llena de orgullo, que es Perspectivas. Y bueno, hacemos contenido de la macro y mercados globales con la mismo ímpetu que hacemos para la economía y mercado local. Así que a mí me toca hoy hablar con José del mercado global, un mercado global que nos trajo muchas sorpresas, nos venía dando muchas satisfacciones hasta el año pasado. Este año parece que la cosa es distinta. Así que bueno, antes de empezar, obviamente tengo que presentarlo a José, en el cual tiene un currículum muy extenso, así que voy a tratar de resumirlo para quien no lo conoce. José Ciaba Serrate es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Economía del SEMA, consultor en Economía y Finanzas, titular del estudio Ciaba Serrate, Premio CONEX 2017 en Análisis Económico, miembro de la Academia Argentina de Mercado de Capitales, miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la CARI, miembro del Instituto de Política Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales, profesor de Maestría y Doctorado de Finanzas de la UCEMA, fue profesor de Economía Internacional del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, profesor del posgrado en Especialización de Mercado de Capitales de la UBA y el Merval, ahí fue mi profe, profesor del Instituto Argentino de Mercado de Capitales y miembro del gran jurado del Premio CONEX 2018. Bueno, lo resumí un poquito para no pasar tanto en tiempo. Entonces, un poco, José, lo que vamos a hablar es, ¿cómo estás viendo este mundo y sobre todo Estados Unidos con tantas sorpresas? ¿Qué lectura haces de nuestro amigo Trump, ¿no? ¿La tiene clara o a dónde vamos? Vos que lo seguís desde años a Estados Unidos y siempre hemos visto en ámbito tus columnas, ¿qué te parece distinto de esta vez? Bueno, Trump viene dispuesto a instalar un nuevo orden internacional. Lo que ha instalado es un gran desorden internacional. Ha zamarreado y estropeado un orden que tenía sus problemas, pero que estaba funcionando bien, y no le alcanza para instalar, digamos, un reemplazo convincente. Así que lo que vamos a estar es navegando en una realidad que se va a parecer mucho a un parche, o a parche sobre parche. Yo diría que estamos en una situación así ya antes de Trump, en el 2008, la crisis de Lehman instaló esa sensación de que necesitábamos una nueva arquitectura económica internacional y financiera. La necesidad es posible que exista, la capacidad no la hemos tenido y entonces hemos ido estirando la vida al sistema anterior, haciendo algunos cambios parciales que han dado muy buenos resultados, yo diría. Fundamentalmente yo tengo en alto aprecio Basilea III. Cada vez que teníamos una crisis pasamos de Basilea I a 2 a 3 y en 3 nos quedamos. Basilea III fue testeado, me parece, con el COVID, con problemas ligados al COVID y sorprendentemente no hizo falta instalar una nueva versión. Yo creo que venimos con un sistema que a esta altura, cuando empezó el año, uno podría decir, bueno, tenemos testeado el sistema internacional, porque hemos tenido la crisis de Lehman, hemos tenido el COVID, hemos tenido la exageración del estímulo y una inflación que se nos disparó a niveles que no veíamos hace 40 años. Estados Unidos terminó el 2021 con una inflación al 7% y un sistema donde la Fed seguía comprando bonos con las tasas en cero y siguió comprando hasta marzo. Y el mercado de bonos del Tesoro le pedía al Tesoro una tasa de 1,5 para comprar un bono a 10 años que tenía ninguna protección contra inflación. Eso es credibilidad. Y no tuvimos ninguna crisis crediticia, no se cayó ningún banco con todos los problemas del COVID, cuando esa era la primera predicción. Lo primero que imaginábamos, por ejemplo, cómo va a ser México para sobrevivir, si hay que mandar a la gente a la casa, las remesas de los mexicanos que están en Estados Unidos se van a cortar, México vive del turismo y se va a acabar el turismo, México vive del petróleo, el petróleo no valía nada, y México tampoco es un emisor de deuda
investment grade, cómo va a ser para renovarla, y no tuvimos ningún problema. O sea que este sistema emparchado, que tiene evidentes problemas, viene funcionando bastante bien, o venía funcionando bastante bien, después de los cambios que se le hicieron ad hoc, después de la crisis del Lehman. Cuando empezó este siglo, o sea, en el 2001, etcétera, nosotros teníamos crisis y protestas masivas contra la globalización en los países emergentes, subdesarrollados, en ese tipo de países. En el 2016 tuvimos la protesta más fuerte en Estados Unidos y en Gran Bretaña, con el Brexit y con el triunfo de Trump. Es decir, ha ido cambiando este mundo y hay un descontento muy grande, y Trump ha llegado de la mano de ese descontento. La primera vez en el 2016, que creo que es un elemento muy importante para tener en cuenta, los dos países que crearon este sistema, que perseguían a la gente que no quería adaptarse a este sistema, Gran Bretaña y Estados Unidos, por la vía democrática en el 2016 dicen, no, este sistema no nos sirve, no nos favorece. La impresión, si uno lo escucha ahora a Trump, es que este es un sistema hecho para favorecer a los emergentes, a China, etcétera, cuando lo han instalado ellos, yo te diría, con una gran convicción al principio, y después incluso con mecanismos de coerción bastante importantes. Así que te diría que estamos con un sistema, un orden económico y financiero internacional que es el que venimos heredando, que se comió una piña de frente en la crisis de Lehman, que salió con algunas reparaciones con la idea de que hacía falta remozarlo por completo, pero no tenemos para nada esa habilidad. Y esas refacciones funcionaron bastante bien en una variedad de vicisitudes bastante exigentes. El COVID, que lejos está de ser un cisne negro, digamos, se sabía que iba a haber una pandemia, que la pandemia iba a ser de esta manera, etcétera, pero no se sabía cuándo, y nadie va a tomar una precaución para prevenir eso. Habíamos tenido otras pandemias más chicas, siempre se habían controlado en Asia, en África, etcétera, pero eso nos generó el desafío de mandar a la gente a la casa, de priorizar la salud pública, de tener que alimentar a esa gente, de que no se generara un problema político. En Estados Unidos lo primero que se pensó es, si tuvimos este problema por la crisis de Lehman, ¿qué va a pasar ahora con la gente? Después de la crisis de Lehman, la gente en Estados Unidos dejó de confiar enteramente en el sistema capitalista, pensaba antes que si a uno le iba mal era porque uno no hacía el esfuerzo suficiente, no tenía las luces suficientes. Pero en Estados Unidos la gente pensaba que el sistema era justo, y cuando se vio Lehman y se vio la crisis y se vio lo difícil que fue sobrevivir esa crisis, y que los banqueros que habían generado la crisis no tenían ningún problema, etcétera, ahí empezó a crujir la confianza en el sistema, que después terminó en el 2016 con este triunfo de Trump y con este cuestionamiento de Trump. Y entonces hubo que probar el sistema mandando a la gente a la casa que funcionara, y funcionó muy bien. La recesión fue muy breve, estuvo, te diría, vinculada muy estrictamente, por lo menos en Estados Unidos, al tema sanitario, y después la recuperación fue muy robusta. Extrañamente no tuvimos un solo problema de crédito, ni financiero, ni bancario. Más bien el sistema financiero ayudó a la recuperación. La recesión duró un mes apenas. El Banco Central probó manejar muy bien esa situación. Se decía en ese momento la política monetaria puede servir para muchas cosas, pero no va a eliminar el virus, y obviamente que no lo eliminó la política monetaria, pero ayudó enormemente a paliar las dificultades. Después nos pasamos de rosca y terminamos teniendo una inflación muy alta, y pudimos trabajar y salir de esa situación. Yo creo que el año verdaderamente complicado fue el 2022, donde entramos con una inflación internacional muy alta, en Estados Unidos, como les decía, precio minorista 7% en diciembre. El 24 de febrero Putin invade Ucrania, tenemos un shock adicional, no solo petrolero, sino sobre todo los precios de los commodities, porque Zelensky se mueve muy bien, y entonces la opinión pública pide represalias, y terminamos generando represalias con Rusia, y a mitad del 2022 la inflación minorista llega a ser 9,1 en Estados Unidos. Y la Fed estaba empezando a subir las tasas en marzo, corriendo muy por detrás. Y eso se pudo manejar sin necesidad de subir las tasas de interés por arriba de la tasa de inflación, que es un dato muy importante, y se pudo hacer sin tener una recesión. Y ese es un shock muy cercano, lo cual le da al inversor otra información muy importante. Sabemos que el sistema financiero está bien, cosa que casi nunca sabemos.
cruzamos los dedos y pensamos que sí, pero es obvio que hay una parte que no tiene ninguna visibilidad. Pero ese shock fue tan fuerte, la suba de tasas de interés fue tan violenta, y el único problema que hubo fue un problema bancario en los bancos regionales muy pequeño, pero ese problema llevó a que los mercados testearan a todos los bancos en todo el mundo de una manera muy severa. Y el único problema que hubo fue Credit Suisse, ¿no? Así que también ese shock es cercano, sabemos que el sistema no ha tenido tiempo de acumular un problema muy grave, y viene Trump, y Trump cambia un poco la regla del juego, ¿no? Ya el mercado había testeado 4 años de Trump, del Trump inicial. Trump inicial, y este Trump es muy distinto. Este es más genuino, este es el verdadero Trump. El primer Trump era un Trump que sabía que no sabía, que tenía respeto, que no conocía Washington, que se reunió de gente que supuestamente sabía, y que le decía cuando él tenía algunas de sus ideas, muchas de estas ideas, ha dicho Robert Lighthizer, que era el representante comercial de Estados Unidos en el primer mandato y que es el que más sabe de todos estos temas raros, porque ha sido abogado muchos años de la industria textil y siderúrgica en Estados Unidos. Lighthizer dice, estas son las ideas que tenía Trump cuando tenía 35 años. Y vos citaste mi carrera como profesor, yo recuerdo haber leído cosas de Trump cuando Trump era un contribuyente al Partido Demócrata, planteando en su visión exactamente esto que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora, en el primer mandato él no se animó, y cuando quiso hacer cosas lo frenaron. Tenía gente que lo frenaba, lo disuadía, o le ponía palos en la rueda. Y él acumuló un gran rencor y una sensación de que él había malgastado esos primeros 4 años, teniendo mucha precaución, escuchando a mucha gente supuestamente experta, pero que no sabía, que lo terminó frenando. Así que este Trump de ahora es un Trump desatado, que llegó con la idea de que había que hacer lo que él decía, que se rodeó de gente que no le dice que no, que ya no le temía la bolsa. En su primer gobierno, si la bolsa se caía, para él era un problema. Y ahora le hemos visto un Trump queriendo hacer muy rápido una política de shock, muy agresiva, donde nobleza obliga. Sinceramente esto es lo que él piensa. El problema es que lo que él piensa realmente va a contramano. José, en esto entonces tenemos un Estados Unidos con instituciones fuertes y un presidente en no ejercicio. Tan fuerte, yo te diría. Ese es un problema. Bueno, no ha habido grandes frenos, digamos. Bueno, en parte, digamos, ahora está quedando claro, está este fallo de la Corte, de una corte interna en Estados Unidos que trata temas de comercio internacional, diciendo acá hay un abuso en la utilización de la ley de emergencia económica. Trump no tiene la potestad para fijarle aranceles a todo el mundo en esta magnitud. El fallo lo conocimos ayer. La política lo dejó hacer. Los demócratas, al ver el programa de Trump y al ver el empuje que tenía Trump, recibieron este consejo de James Carville, el estratega de Bill Clinton en su primer mandato. Desaparezcan, hagámonos los muertos, no lo trabemos a Trump, dejemos que Trump haga todo lo que él quiera hacer. Y dejemos que él vuelque, choque la calecita, rompa todo, nos van a venir a buscar a nosotros. Entonces Trump ha podido hacer, porque no tiene gente que lo frene, el secretario de Comercio, que es una persona que ha hecho millones manejando Cantor Fitzgerald, no tiene gran estatura, y mucha la gente que tiene ahí son simplemente leales. La persona que sabe, es leal, pero sabe, es el secretario del Tesoro, pero el secretario del Tesoro, yo lo vi por televisión, creo que por CNBC, el día de la liberación, donde Trump sube todos los aranceles, en un programa de televisión, la conductora le dice, estaba Trump con esa pancarta que se mandó a hacer como si fuera, digamos, la Argentina, Alejandro Romay, etc., ¿no? Alguien en esa plena época de inteligencia artificial se manda a hacer unas cosas físicas enormes y muestra. Ahí China aparecía con 34% de aranceles. Entonces la conductora le dice, China tiene 34 más 20 que tenía antes, o sea, China ahora va a pagar 54%. Y ves, dice al aire, parece que sí. O sea, el secretario del Tesoro no tenía idea, esto lo resolvió otra gente. Ahora, para salir, Trump tuvo tanto empuje y tan poco freno, que la verdad que Trump metió la pata en tiempo récord y tuvo que sacarla también en tiempo récord, 2 fines de semana atrás, y ahí el que gestionó, primero, poner en la congeladora, esta medida se tomaba el 2 de abril, el
9 de abril hubo que dar marcha atrás con los aranceles recíprocos. El que lo convenció a Trump fue Bessel. Si no lo hacía, podíamos generar un momento Niemann-Minsky, porque la velocidad a la cual estábamos destruyendo valor era peligrosísima. Entonces ahí es como que se acabó. Yo creo que el 2 de abril, Trump con esas pancartas, ese es el instante de auge del trumpismo, de este Trump 2.0 o del Trump genuino. Eso fue lo máximo a lo cual él podía llegar. Ahí estaba Trump a sus anchas, resolviendo como él quería una cuestión para él esencial, como son los aranceles. Una semana después estaba pegando la marcha atrás porque el mundo se destruía. Si vos mirás la bolsa acompañó con mucho entusiasmo la campaña de Trump, el triunfo de Trump, la asunción de Trump, y el récord lo estableció. Trump asumió el 20 de enero, el récord es del 19 de febrero. La bolsa en todo momento pensó que Trump hablaba para la campaña, pero que Trump no pensaba ejecutar lo que estaba diciendo. Cuando la bolsa se dio cuenta que esto iba en serio, ahí se empieza a destruir, y muy rápidamente, días después del 2 de abril, tenemos una caída de casi el 20%. El 9 de abril, cuando da la marcha atrás, y al día siguiente además exime a las laptops y los smartphones de aranceles, ahí la bolsa empieza a subir y ahora está muy cerca de donde estaba cuando estaban los récords, porque en esos dos momentos, antes y después, la bolsa piensa que Trump no va a ejecutar el programa. Primero porque pensaba que exageraba o era un engaño, era un bluff, y ahora que sabe que si lo dejan, quiere ejecutarlo, sabe que no puede hacer. Y entonces, José, un poco mirando a futuro, ¿no? Porque esta descripción que haces de el fatídico abril y la recuperación, ahí sí hablamos de una V corta, no hay dudas, del S&P, el gobierno lo publicó como una tregua por 90 días. Sí. ¿Vos crees que es una tregua que llegó para quedarse o va a volver el Trump genuino y va a redoblar la apuesta? Estas semanas nos amagó con subir la Europa a 50%. ¿Cómo estás viendo eso? Porque después, en definitiva, el mercado actúa en consecuencia, ¿no? El mercado tiene que creer en un Trump genuino. ¿Hay un trade Trump genuino y un trade anti-Trump? No, el éxtasis de Trump es ese. Y hasta ahí llegó y no puede volver a tomar el tema porque los mercados lo frenan en un tramo muy corto. Entonces, a Trump le encantaría aplicarle aranceles en función de la pancarta a medio mundo, o una fracción de eso, porque la estrategia de Trump es obviamente golpear sobre la mesa y negociar después por menos, eso es cierto, pero eso ya no es viable. Entonces el Trump que el viernes pasado enfureció y en el mismo día recomienda, ya no aplica, recomienda aplicarle 50% a la Unión Europea. ¿A quién le recomienda? No se sabe, porque a los subordinados de él, digamos. Él antes aplicarle, no hay nadie más que quiera ponerle 50%. ¿No? José, cuando... Se acabó la amenaza, digamos, la percepción de los mercados es que lo peor ya pasó en materia de aranceles. Por la sencilla razón de que no lo van a frenar las instituciones, lo va a frenar el mercado. Si Trump vuelve con la misma idea, el mercado lo frena porque el mercado se empieza a destruir y Trump tiene que dar marcha. Ok, cuando estábamos en pleno bullicio, en el pico de Trump, el genuino, el mercado pasó rápidamente del escenario del soft landing y todos nos empezamos a preocupar a un hard landing o incluso a una estanflación. ¿Crees que con el no poder ser de Trump volvemos a ese escenario y queda como un mal recuerdo este primer cuatrimestre? El shock es estanflacionario, digamos, lo que pasa es que se está mitigando porque esta tregua hay que descongelarla. Entonces, Trump empezó a descongelarla, primero con un acuerdo con Gran Bretaña, que promocionaron juntos con el primer ministro británico. Pero Gran Bretaña es un país que tiene superávit comercial con Estados Unidos, que aplica un arancel que debe ser del 1 o 2%. Es decir, con Gran Bretaña no hay ningún problema. Con Gran Bretaña se anunció un acuerdo que no está escrito, se va a escribir más adelante, ¿no? Es decir, lo que hay es la premura por anunciar de que hay un tratado, un acuerdo, con uno de los cientos de países que están esperando para hacer un acuerdo con Estados Unidos.
Ese acuerdo es un arancel del 10% y después una serie de negociaciones sectoriales, pero donde no está la letra chica se va a arreglar después. Eso fue hace 2 semanas. No terminó la semana y Bessel fue a Ginebra a reunirse con China. Y tuvo una reunión un día sábado, y el sábado a la noche y el domingo Estados Unidos dijo que había un acuerdo. Los chinos guardaban silencio de radio. Hasta que Estados Unidos no dijo que el arancel era 30%, o sea, un arancel de 10% más 20% del fentanilo, los chinos no dijeron que estaban de acuerdo. Cuando dijeron eso, cerraron el acuerdo. En campaña Trump había dicho 10% de arancel para todo el mundo y 60% para China. En los hechos, lo que el mercado está pensando es que va a ser 10% para todo el mundo y 30% para China, construido con el 10 más 20. ¿No? Eso es lo que en el fondo uno debería pensar que va a ser la solución que quiere Trump. Trump ansía la recaudación de aranceles. Muchísimo. José, ¿y crees, bueno, pongamos un arancel promedio que le quede a Estados Unidos? El promedio llega a 14 o 15. Bueno. El arancel promedio antes del primer gobierno de Trump en Estados Unidos era 1%. Al comenzar este segundo mandato era 3%. Estamos multiplicando el arancel promedio por 5. Eso encubre cosas muy diversas. Biden en mayo del año pasado le puso un arancel a los vehículos eléctricos de China, que Trump lo había puesto en 25%, lo subió a 100%. O sea que la historia del comercio tiene la parte arancelaria y una parte no arancelaria, sectorial, que es importante. Trump está, yo creo que si lo dejan, él está para firmar 10% a todo el mundo, 30% China, 25% sectorial, mantener lo que tiene con el acero, el aluminio y los autos, e incorporar semiconductores, madera y productos farmacéuticos. ¿Y crees que eso va a tener impacto en la inflación? Yo creo que eso va a tener impacto, pero eso obviamente un impacto más acotado que lo que parecía con China. Yo creo que acá el gran cambio es la velocidad con la cual se arregló con China. Ese es el dato fundamental. Y eso hubo que hacerlo rápido, porque había problemas muy serios de logística, problemas muy serios para, por ejemplo, las grandes tiendas para hacer la campaña para vender en las fiestas, etc. Es decir, haber arreglado con China muy velozmente creo que disminuye enormemente las chances de que haya recesión en Estados Unidos. Y José, saliendo un poquito del tema arancelario y comercio exterior, que es un poquito más, Trump como que ahí maneja la pelota. Parecería ser que algo que viene mucho más complejo, que es la situación fiscal, en el cual no solo es lo que quiere hacer, sino lo que puede hacer y lo que debería hacer. ¿Cómo estás viendo esa película fiscal, que es lo que en el último momento, en últimas semanas, un poco presionó al mercado, sobre todo al mercado de deuda? Trump tiene 3 temas en la agenda económica complicados. Uno, las deportaciones, por llamarlo de alguna manera, la parte migratoria. El año pasado la población de Estados Unidos creció en 500.000 personas. La fuerza laboral por la migración creció en más de 1 millón de personas. Entonces, si Trump es muy estricto en el tema de la relación con los inmigrantes, va a afectar la tasa de crecimiento. Dicho de otra manera, Estados Unidos no hubiera crecido como creció, muy por arriba de lo que esperábamos todos estos 10 años, si hubiera habido una política inmigratoria al estilo Trump. Lo bueno es que Trump no le está poniendo tanto acento a esto como uno imaginaba a priori, porque esta era la parte más fácil de mostrarle a la gente aviones sacando gente, porque ¿quién va a contar uno por uno cuánta gente deporta? ¿No? De hecho, Obama deportó más gente que Trump en su gobierno. O sea, por suerte en este terreno no es tan estricto, si bien hay cosas complicadas que están sucediendo. Si uno es un extranjero en Estados Unidos, la calidad de vida hoy es muy complicada, aún teniendo papeles. Hay 50 venezolanos detenidos en El Salvador que han hecho el trámite migratorio impecable. La gente no quiere salir de noche, teme cuando va a trabajar que haya una redada de gente de migración y lo detenga. Hay un montón de problemas, pero en términos macro o en términos de los mercados no hay problema, y Trump ha dado a entender que él no va a llegar al extremo de afectar. Hay sectores como la construcción, la agricultura, los cuidados personales, donde si se pone muy estricto no hay quien levante la cosecha, quien te atienda a los nenes cuando te vas a trabajar, etc. Así que esa parte está más contenida. La segunda parte es la parte arancelaria, sobre la cual hemos hablado mucho. Ahí rige lo mismo que dijiste vos. Él quiere hacer algo, él ya no puede hacer lo que él quiere porque los mercados lo frenan. O
O sea que hay un freno muy fuerte de los mercados y en el fondo lo que queda son rabietas donde él puede hacer ruido. Él puede hacer mucho ruido micro, eso sin duda, pero tiene que acomodarse y estos fallos que estamos teniendo y la política a medida que se vaya acercando la elección de mitad de término lo va a ir restringiendo todavía más. Y en el tema fiscal es otro tema de la campaña. Él quiere hacer un gran paquete impositivo de reducción de impuestos a la manera que el que hizo en el Congreso la aprobó en diciembre del 2017, que fue lo que volcó a Macri poco tiempo después. Ese programa tiene dos partes, o tres si querés. Obviamente reducción de impuestos muy agresiva y una reducción de gasto que es una fracción, según quien calcule esto, y la tasa de crecimiento que estime fruto del paquete son 3 billones o 4 billones más de deuda a lo largo de 10 años sobre el stock de deuda de 36 billones, ¿no? Entonces es un agujero realmente importante. Una parte de la baja de impuestos en realidad es extender la baja de impuestos que le dieron en el 2017 que ahora vence. Es decir, es una baja que va a dejar los impuestos como están, no va a ser instantánea. Hay otra parte donde hay reducciones propias de Trump. Los mercados en abril le dieron una respuesta a estos dos temas. Cuando los mercados se complican, Trump tiene que dar marcha atrás con los aranceles. Cuando la Cámara de Representantes la semana pasada aprueba por un voto este paquete que está tratándose por la vía de la reconciliación, o sea, por la vía rápida, y está en el Senado, lo que tenemos es otro pequeño cimbronazo al estilo de abril, con una característica propia de Trump y que es muy peligrosa. Vemos en abril, cuando avanza con los aranceles, que se destruye la bolsa, que se destruyen los bonos y que se destruye el dólar. Es decir, Estados Unidos sufriendo una crisis, uno diría, al estilo de un país sudamericano. Tiene un problema, Estados Unidos normalmente lo estabiliza porque la gente se refugia en el dólar o en los bonos del tesoro. Y Estados Unidos puede producir elásticamente dólares y bonos del tesoro. Ahora, si cuando tiene un problema la gente no quiere ni dólares ni bonos del tesoro, pasa a ser un país a la intemperie. Eso lo vimos de una manera bastante clara, duró poco, pero fue muy contundente en abril. Y algo así, más chiquitito, vimos la semana pasada. O sea que también, para empujar esta agenda, Trump va a chocar con la reticencia del mercado. El mercado no quiere absorber un déficit creciente, no quiere comprar más bonos del tesoro. Y la prueba es anterior a Trump. En la campaña, cuando la campaña fue tomando color, septiembre del año pasado, vimos en septiembre, la Fed fue bastante pícara esta vez, y bajó las tasas en campaña en medio punto, en septiembre. Después de la elección, cuando ya sabíamos que Trump era el presidente, volvió a bajar la tasa un cuarto de punto en noviembre, y después en diciembre bajó otro cuarto de punto. La Fed bajó las tasas de Fed Funds un punto completo, 100 puntos base. Las tasas de largo plazo empezaron a subir con la campaña, con el discurso de Trump y con el discurso de Kamala Harris, porque los dos discursos aumentaban el déficit. Trump, obviamente, con más énfasis todavía. En ese periodo donde la Fed bajó 100 basis points la tasa, las tasas largas, 10 años, subieron 120 basis points. Entonces ahí está muy claro, antes de que se supiera de que Trump iba a ser tan agresivo con los aranceles, ¿no? Entonces, vimos eso antes de que asumiera Trump. Vimos en abril la reacción muy negativa. La aparición brusca del riesgo país en Estados Unidos. Una fuga de capitales en un momento complicado. A diferencia de lo que pudo suceder con Lehman o con el COVID, ¿no? Entonces, ese es un tema muy delicado como para insistir demasiado. Y yo creo que ese es el límite que tiene la política fiscal de Trump. Si Trump quiere ir más allá, como fue más allá con los aranceles, va a volver muy rápidamente porque los mercados lo van a volver. José, entonces, mientras tomas un poquito de agua, voy armando la pregunta. ¿Crees entonces, si uno tiene que pensar en este escenario que se viene, un poco pensando en el mercado, uno podría empezar a ver que
menos tensión comercial, que eso es lo que le generó volatilidad al mercado, una situación fiscal relativamente estable, digamos, lo mejor que podemos esperar es que no empeore. Más déficit, pero no una cosa de... No explosivo, o sea que los bonos quizás ahí no están sobrecastigados. Entonces, me queda, para no concentrarnos todos en Estados Unidos, ¿tiene algún contrapeso Estados Unidos hoy en día para el inversor? Porque hemos visto que el resto del mundo un poco favoreció, un poco por oportunidad, pero ¿ves fundamentos para que el resto del mundo se diferencie de Estados Unidos? En el peor momento, en abril, vimos a la gente refugiarse en los bunds alemanes. Yo cité 3 elementos negativos de la agenda, la parte más tóxica de la agenda económica de Trump son los 3 elementos que cité, pero hay un cuarto elemento muy dañino que es geopolítico. Ver a Trump, que es el menos belicista de todos los presidentes norteamericanos, y quizás ese era el aspecto más favorable de su perfil. Verlo abrazarse con Putin y apretarlo a Zelensky fue un golpe muy duro, es un daño a la credibilidad y la reputación bastante complicado. Eso ha generado una reacción en Europa. Europa está repensando toda su estrategia de defensa, su participación en el NATO. Europa se va a quedar con la guerra en el continente y sabe que ahora tiene que ocuparse de resolverlo a su gusto, con su propio presupuesto, no puede confiar en Estados Unidos. Entonces, hay si vos ves los mercados, hay una outperformance de Europa bastante importante, ¿no? Ahora, ¿tiene Europa la capacidad de reemplazar a los Estados Unidos? Sin duda no. Europa son 27 países que se han abrazado, inclusive Gran Bretaña se ha plegado a Europa en la nueva estrategia, en la construcción de una nueva estrategia de defensa, pero todo eso es muy precario. No hay un mercado unificado de bonos, no hay un mercado de capital unificado que le daría a Europa una presencia más fuerte, porque Europa, no nos olvidamos, es un país que tiene más PBI que Estados Unidos, más población. Es decir, que Europa podría tener un rol más importante, pero Europa no tiene el músculo político, no lo ha tenido nunca. No ha tenido ni siquiera la capacidad de conducir los problemas que han sucedido en Europa desde los Balcanes y desde mucho antes. Siempre se los ha resuelto Estados Unidos. Entonces yo creo que acá, objetivamente, hay un mundo que está en peores condiciones que el que estaba antes de Trump, porque si hay una crisis al estilo Lehman y demás, la verdad que la recuperación partió siempre del liderazgo de Estados Unidos y de la confianza en los activos de Estados Unidos. Si esa confianza queda dañada, creo que podemos buscar sustitutos, pero son sustitutos de mucha peor calidad. Estaban basados en, dado que no hay un activo libre de riesgo, vayamos a buscar el que tiene menos riesgo. Así que en principio es un mundo para el inversor con mucho más riesgo porque Trump lo ha fisurado. Puede pasar que Trump sea historia dentro de 3 años y esto se recomponga. Eso puede suceder, pero el daño más grave que yo veo es que él ha destruido la confianza en tiempo muy récord, muy breve, del consumidor en Estados Unidos, que fue el que se puso la economía al hombro en el 2022 y por eso no hubo recesión. Si uno mira las estadísticas de confianza del consumidor, que son muy variables, pero está en los niveles peores desde el COVID. El consumidor está esperando en la encuesta que hace Michigan una inflación de 7,3% este año, lo cual es un disparate. En la que sacó ayer Conference Board después del acuerdo con China, eso bajó, pero a un nivel de 6,5. Es decir, hay un daño muy serio en la confianza del consumidor, en la confianza de los empresarios, en la propia confianza de la Fed sobre cómo va a manejar esto Trump, y en el resto del mundo hay un daño, se ha dañado la reputación de Estados Unidos de una manera muy seria. Ahí es donde veo el problema, ¿no? Veo sustitutos parciales. En una visión de corto plazo, creo que Europa puede funcionar mejor que Estados Unidos, pero no hay duda que si uno tiene un shock severo, Europa no va a responder de la misma manera. En un escenario, digamos, de corto plazo, donde esto no sea grave, donde Trump quede contenido y hayamos visto lo peor, que es un poco el escenario que está poniendo la bolsa en sus precios, quizá esta es una buena oportunidad para los mercados emergentes, porque en un escenario así la Fed tampoco va a ser muy agresiva, y si la Fed lo ve a Trump contenido, es muy probable que empiece a bajar las tasas antes que termine el año. China ha salido también del brete porque Trump trató de arrinconarla, pero no tiene resto para arrinconarla, porque no acepta, digamos,
En Estados Unidos sería temerario que la población, cuando va a cambiar el iPhone, tenga que pagar $1000 más que lo paga ahora. Entonces, toda la virulencia de Estados Unidos o de Trump sobre China tiene que frenarse porque hay una serie de ítems de consumo electrónico que no tienen sustituto, ¿no? Entonces, ahí ya hay un problema. Trump teme muchísimo el tema de las tierras raras. Entonces, China ha llegado a un arreglo, pero no le está alargando la tierra rara. O sea que más lo tiene agarrado, ¿no? Entonces, yo te diría, emergente puede funcionar bien si China no queda tan apretado y China nos da aire. Es decir, hay cosas que pueden funcionar mejor que Estados Unidos. Pero si la crisis es profunda, sobre todo si esto es una desaceleración, que es un escenario que tiene hoy más probabilidades, después de la velocidad a la cual Trump dejó de hostigar a China, ¿no? José, ahí siempre, bueno, nombraste China porque China aparece siempre como la amenaza eterna, ¿no? Para los mercados. Siempre hay una crisis inmobiliaria latente, sí, una economía que se va desacelerando, siempre parece que perfora el 5%, pero bueno, se las arreglan para seguir creciendo. ¿Cómo estás viendo China? China le genera poco problema al resto del mundo, o sea, genera sus problemas, pero esos problemas no derraman. Entonces, tiene su problema inmobiliario, perfecto, pero no sacude al resto del mundo. Hemos visto, los problemas son serios ahí, ¿no? Y la caída de Evergrande es un tema serio, pero digamos, la factura está nacionalizada, no derrama al resto de la sociedad. China ha tenido grandes problemas con el COVID. Yo te diría, había una percepción de que quizá el modelo chino competía favorablemente con el de Estados Unidos hasta el COVID. Y después del COVID vimos las vacunas chinas no funcionaron, China tuvo que tener a la población encerrada mucho tiempo, entonces ya tampoco China está en la cresta, digamos, de la ola. Y los problemas que tiene, si realmente no hay un agravamiento de la relación con Estados Unidos y más o menos los flujos de intercambio se reanudan, cosa que es lo que está por verse, yo creo que China, para emergentes y demás, puede ser un factor dinamizador. Y siguiendo con esa zona, y ya vamos terminando, hace casi un año Japón nos apareció un lunes en que movió un poquito la tasa y los mercados tuvieron otro lunes negro de todos los que hemos tenido. ¿Cómo ves? ¿Japón es otra amenaza latente o la verdad es un activo para mirar de cerca por las bondades que podría tener? Japón parecía digamos, el activo que nos podía hacer saltar por los aires la última parte del 2022. Después yo creo que ya no era un problema, ¿no? Y ahora creo que no es un problema, por supuesto. Bueno, el yen es la moneda de financiación, sigue siendo una moneda de financiación. Es decir, que hay mucho leverage y operaciones hechas, digamos, basadas en el yen. No es bueno, digamos, ver subas de tasas desmesuradas que puedan generar decisiones de dar vuelta a posiciones tomadas. Pero creo que por lo que ya hemos visto, y hemos salido de la parte más complicada, cuando las tasas eran negativas y había todo un esquema de control basado en la curva, eso lo ha ido levantando el Banco Central sin problemas. Y ahora vimos una situación medio descontrolada también en Japón sin repercusión. Así que te diría que Japón es menos problema porque lo hemos probado en la práctica y no ha generado mucha repercusión. Hay una visión muy constructiva de Japón de Warren Buffett, no sé si la has visto. Japón es muy idiosincrático, es casi como la Argentina, es difícil de entenderlo de afuera. Yo tengo una posición relativamente constructiva, pero creo que también es difícil sostenerla con los números en la mano. José, entonces, en este mundo tan turbulento en el cual Trump un poco es el gran protagonista, y sabiendo que parecería, por lo que comentás, la sangre no llega al río, siempre se frena antes, ¿cómo ves a los commodities en este escenario? Tan dispersos también, ¿no? Tenemos algunos que suben 30% y el petróleo cae 15%. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, el petróleo era la clave de la estrategia que tenía Trump pensada originalmente. Él cuando asume a los 2 días va a Davos y en Davos dice las tasas de interés tienen que bajar inmediatamente.
se interpretó como en el primer mandato, que volvía a pelearse con Powell y le estaba pidiendo a Powell que bajara la tasa, pero después el secretario del Tesoro dijo, no, él está hablando de las tasas de largo plazo. Con la Fed no se mete. Nosotros tenemos una política, este famoso drill baby drill, de estimular la producción de petróleo y de energía. Entonces el precio de la energía va a bajar. Efectivamente el precio del petróleo está bajando, pero no por la política de Trump, por esta política de Trump, pero está bajando. Porque Trump ha tenido mucho éxito en negociar con la OPEP y con Putin, con la OPEP Plus, y entonces la OPEP, que estaba restringiendo la producción, ahora está aumentando la producción, aún con precios bajando, ¿no? Entonces, en el caso del petróleo, es una obsesión de Trump, no funciona como él lo había pensado, tenía una política de estimular la producción local. En Estados Unidos no hay ningún interés en aumentar la producción a estos precios. En aumentar la refinación en Estados Unidos, cero interés. Lo que hay interés de las compañías petroleras en Estados Unidos es en conseguir licencias en lugares donde ningún otro gobierno te lo va a dar, digamos, una licencia en el Central Park, ponele, en Alaska, donde están los pichones de pájaros, los lugares, digamos, donde por restricciones ambientales nadie daría permiso. Hay un interés, obviamente, en acumular eso, y hay un gran interés en exportar gas natural licuado, que tiene restricciones a la exportación en Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos no quiere que eso se exporte para no subirle el precio a quienes usan el gas como insumo en Estados Unidos, ¿no? Pero el petróleo está bajando porque Trump le ha dado un espacio a los países, a Arabia Saudita y a los países del Golfo muy importante. Y a cambio de eso, y a Putin, a cambio de la señal, ha conseguido que la oferta de petróleo y de energía se esparza. Entonces, en ese segmento, lo que estamos viendo son los precios muy bajos. Hay otro segmento como el oro, ¿no?, que se ha beneficiado de todo este desorden. Y hay otros intermedios que van a depender de dónde termina esta telenovela que está haciendo Trump. ¿Va a haber una recesión? ¿Va a haber una desaceleración? Sí. Creo que eso está en los precios. Okay. Si hay una recesión más fuerte, creo que vamos a ver todavía una caída más importante. Y si la Fed se mete en el mercado y empieza a bajar las tasas, que es lo que promete en el mapa de puntos, 2 bajas de tasas en lo que resta del año, ahí a lo mejor los commodities levantan un poco. Pero hay como 3 historias distintas. La energía por un lado, el oro, digamos, si querés la plata, por otro, y después una cosa en el medio, salvo cacao, etcétera, que tienen problemas específicos. Bueno, ya estamos estamos en tiempo, así que José, un placer tenerte acá, haber charlado con vos, la verdad siempre muy buenos tus miradas, así que bueno, nos dejas con una luz de esperanza dentro de que lo peor ya pasó y a ver si aleccionamos a Trump, ¿no? Ese sería un poco la esperanza. Tarea perdida, digamos, ¿no? A Trump no lo vas a cambiar, es obvio que si pensaba esto cuando tenía 35 años, no va a cambiar ahora. Lo que pasa es que tiene que haber, vos hablabas de instituciones, freno, gente alrededor, y eso es lo que debería pulirse. Si no se logra, él está bajo la tutoría hoy de mercados con muy poca paciencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo va a controlar. Bueno, José, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos.